parece caótico. Acompáñame a encontrar respuestas a lo que siento yo por dentro. Muy buenos días, estoy feliz de compartir un día más con ustedes, trayéndole temas de interés, y hoy traigo un tema que no puede faltar en la conversación de las madres y los padres. Ustedes saben que tengo una hija de 3 años y cuando uno se convierte en madre se hace muchísimas preguntas, y yo me comencé a hacer las preguntas sobre la salud mental de mi hija, y yo sé que también ustedes están haciendo esa misma pregunta y cómo los estamos preparando para el futuro. Entonces hoy vamos a hablar con una queridísima amiga que ya estuvo en el programa y es experta en crianza respetuosa, y hoy vamos a hablar de un tema sobre la crianza justamente respetuosa, y es los gritos. ¿Qué pasa con nuestros hijos cuando nosotros les gritamos? Bienvenida, Isa. Gracias, Ingrid. Buenos días. Qué gusto me da saludarles. Bueno, hoy vamos a hablar sobre este tema importante. ¿Será que los gritos son inofensivos? ¿Será que los gritos tienen consecuencias? Es hora de darnos cuenta realmente qué sucede con los gritos en el cerebro de nuestros hijos. Hay que tener esa conversación. Porque a nosotros cuando éramos jóvenes, yo pues hoy soy millennial, como les dicen ahora, y realmente somos como que esta etapa en la que nos comenzamos a dar cuenta. Los millennials generalmente nos damos cuenta de la salud mental, y estamos hablando bastante de salud también espiritual, pero generalmente esta es la época en la que la gente va bastante al psicólogo y también te preguntas qué pasó en nuestra niñez, y tú vas a un psicólogo, un psiquiatra o un terapeuta y te dice, vamos a hablar sobre tu niñez y qué pasó. Entonces yo creo que este es un tema importante que hablar. Normalmente cuando vamos a algún retiro espiritual, cuando vamos a algún psicólogo, ¿de qué trabajamos? Trabajamos nuestra infancia, qué nos pasó, qué nos sucedió, qué pasó en esa infancia. Y muchas veces tenemos la creencia de que tuvo que haber sido una crianza demasiado dura, donde hubieron muchos golpes, mucho maltrato físico, emocional, y dejamos de lado una parte importante de esa salud mental, y de esa parte que puede afectar nuestra salud mental, que son los gritos. Generalmente pensamos, bueno, yo le grito, yo no le golpeo a mi hijo, pero de vez en cuando un grito, porque es que Isa no hacen caso, solo cuando les grito es que me hacen caso. Pero hay que cuestionarnos un poquito más allá si el fin justifica o no los medios, si realmente los gritos en la crianza tienen un efecto nocivo a la hora de educar a nuestros hijos. Y cuando hablamos de los gritos en la crianza nos damos cuenta, no por lo que yo piense o crea, sino que la evidencia científica, Ingrid, es muy grande. Harvard, Michigan, universidades muy grandes del mundo nos empiezan a decir que cuando el adulto cuidador, en este caso mamá, papá, abuelo, quien haga la función, grita al niño, en ese momento se activa en el cerebro el centro neuronal del miedo. ¿Y qué pasa cuando se activa el centro neuronal del miedo? En ese momento, tu hijo, recuerden cuando les han gritado a sus hijos, se quedan como, ¿no? Y te quedan mirando con los ojitos. En ese momento, cuando se activa el centro neuronal del miedo, empieza a segregarse cortisol en el cerebro de nuestros hijos. Y el cortisol es una de las hormonas que más debemos evitar. Tenemos que evitarla como sea, porque este cortisol empieza a provocar en el cerebro de nuestros hijos muerte neuronal. Imagínate hasta qué nivel. Las neuronas de nuestros hijos empiezan a morirse en ese momento. Y ahí es donde empezamos a ver un montón de peligros y riesgos en el desarrollo cerebral de nuestros hijos. Se ha hablado muy poco del cerebro, y nosotros como adultos cuidadores somos responsables de cuidar este cerebro de nuestros hijos, porque cuando se activa ese centro neuronal del miedo, empieza a haber esa muerte neuronal, inmediatamente vienen muchos estudios donde nos demuestran, por ejemplo, más ansiedad, depresión en los niños, en adolescentes, y en esta época lastimosamente nos estamos enfrentando a un mundo donde cada vez hay más suicidios y cada vez es la etapa más temprana, ¿no? Niños de 7, 6, 8 años tomando decisiones devastadoras para ellos, para su familia, porque su cerebro no está saludable, no está sano. Y tener esa balanza, o sea, tener esa como conciencia es bastante difícil. Y yo que estoy entre las terribles 2, bueno, yo ya estoy en los 3.5, pero sigo pensando que estoy en los terribles 2, porque ella la Juli, bueno, se porta mal, pero bueno, ella tiene un carácter bastante difícil de manejar, y yo trato de estar siempre en conciencia, escuchándote también tu podcast, escuchando consejos de crianza. Pero es bastante difícil, ¿no? Es difícil mantener ese control, pero yo sí pienso, y creo que todos pensamos, a largo plazo
cómo va a afectar también su vida de adulto, ¿no? O sea, que la persona que más ama y la persona que más confía en el mundo te grita y te causa miedo. Sí, te causa miedo. En ese momento que nuestros hijos están viviendo ese apego inseguro prácticamente que les estamos dando, en ese momento se va generando en ellos esa voz interior. Todo lo que les digamos hoy, los adultos cuidadores, se convertirá en su voz interior. Si de pronto le dijimos, eres un desordenado, es que toda la vida eres así, o eres terrible, Juli, que a veces te escucho decir, ella va a pensar, es que yo siempre he sido terrible, pero no ha sido terrible, sino fue algo que el adulto cuidador me impuso y me instauró. Y a largo plazo se genera ansiedad, se genera depresión, mentiras a los padres, por ejemplo, ¿no? Quiere evitar el grito, entonces tiene mentiras a los padres. Imagínate que cuando tú le estás gritando a tu hija o a tu hijo, y soy mamá también y les entiendo completamente de que puede ser muy retador, cuando les estamos gritando en ese momento, nuestros hijos están pensando, otra vez hice enojar a mamá. Otra vez cometí un error. Ay, otra vez mamá me está diciendo lo inútil que soy. Y en ese momento se está construyendo su autoestima. Y el problema es que una autoestima saludable nos lleva a la gloria, pero una autoestima que no esté sana nos hace tener muchos problemas en la adultez, ¿no? Problemas de ansiedad, como decía, de depresión, como lo decía, y también de dependencia emocional, ¿no? Y tan importante. Que sí, porque hoy decimos, bueno, pues que yo solo le grito, entonces tengo esa interacción con papá, tengo esa interacción con mamá, y cuando yo tengo una pareja, voy a aceptar esos gritos como parte del proceso, porque cuando era niña me decían, es que te grito porque es que no haces caso, y mi pareja me va a decir de adulta, es que te grito porque no haces caso, y entonces voy a creer que sí, que yo soy la que está mal, que yo soy la que no está bien, y de pronto termino aceptando violencia en mis relaciones, y relaciones dependientes, porque no tengo una sana autoestima, y nadie se pone a pensar que esto pudo haber venido de los gritos que recibimos. Y ayer teníamos justo una conversación con Juan, con mi marido. Veníamos conversando y exactamente decíamos cómo podemos hacer para no mimarle tanto o para que ella vea como nosotros como una autoridad. Y yo le decía, claro, si es que nosotros le gritamos y le ponemos así, ella va a perder la confianza, y es lo que también pasa en algunos adolescentes, que en mi caso, cuando yo era adolescente, hacía algo mal y yo qué terror decirle a mi mamá, porque yo sabía el grito, el golpe, ya sabía lo que iba a pasar, entonces no me sentía capaz de decirle a mi mamá que pasó algo. Entonces también vamos perdiendo en la adolescencia esa etapa tan dura que es el adolescente, también lo vamos formando de niños. Claro, y ahí hay un punto importante que tocas. A veces pensamos como padres, bueno, Isa, entonces no les grito, no les doy una nalgada, entonces que hagan lo que quieran y que ellos manden y que sean unos consentidos y caprichosos. No, nada más alejado de la realidad, porque eso se llama permisividad y eso es igual de lastima de la misma manera que un grito, que un castigo o que una amenaza. Entonces el punto está en estar en un punto medio donde pueda ser amable y firme a la vez y no confundir que si no hay gritos no hay autoridad, porque los gritos no son autoridad, los gritos son autoritarismo, que es algo completamente diferente. Y puedo educar a mi hijo siendo amable y firme a la vez, sin necesidad de gritar, amenazar, castigar o suplicarle que por favor se porte bien. Y hay maneras, hay formas, y ahí es donde yo siempre llego al mismo punto, mi querida Ingrid, y es capacitarnos y prepararnos. O sea, sí, ser padres no es sencillo. Ser padres, estamos tratando con seres humanos, son vidas las que tenemos, y lo que nosotros hagamos hoy va a impactar en su futuro. Entonces, ¿cómo es posible de que estemos en este momento sin capacitarnos y nos dediquemos a ser mamás y papás, pero no sepamos cómo funciona su cerebro, no sepamos cómo funciona el apego, no sepamos cómo funcionan sus comportamientos? Y eso es algo que dijiste, una cosa muy importante, pero para eso yo creería que tenemos que tener conciencia como sociedad, porque la gente, incluso yo el otro día estaba también en un chat de maternidad y había un señor que se burlaba de un psicólogo que les daba un estudio de Harvard que decía el daño psicológico que les estamos causando en los niños cuando les causamos maltrato, y habían personas que en verdad seguían defendiendo, pero se peleaban con 900 personas y seguían defendiendo y decía, es que yo le doy nalgadas sin violentarle. Entonces todavía no consideramos como sociedad que eso es violencia. Entonces, ¿qué nosotros podemos primero para concientizar y ya después de ser capaces y aprender a escuchar a las otras personas, a los preparados en el tema, qué es nosotros como primer día, cuando nosotros ya tenemos, o sea, un antecedente de gritos en casa, qué podemos hacer el primer día para cambiar eso?
Yo creo que es tomar conciencia, lo que tú dices, darnos cuenta de que realmente si yo soy capaz de no gritarte a ti en un set de televisión, si soy capaz de no gritarle al señor que me ganó el parqueadero, yo soy capaz de no gritarle a mi hijo. Y ahí es donde pones sobre la mesa esto, tengo que ser consciente. ¿Por qué gritar a un adulto se llama violencia? Tú ves gritando a un adulto, a otro adulto y dices, qué violenta, qué persona más violenta, ay, qué violento es él. Pero tú ves gritando a una mamá, a un niño, y dices, eso es autoridad. ¿Por qué gritar a un adulto se llama violencia y por qué gritarle a un niño se llama educación? Hay algo que no concuerda, hay algo que no está bien. Y quien más necesita la paciencia, la calma para educar es al niño, porque el niño está en aprendizaje total, ¿no? El adulto se hace cargo de lo suyo. Entonces es importante tomar conciencia de que aquello que yo recibí, aquello que a mí me dieron, no necesariamente es lo que yo tengo que dar. Exacto. Y mira que ahora yo también he visto mucho que también nos pasa a veces, y te digo, o sea, yo estoy lejos de ser una mamá perfecta, pues me trato sí de educar, y a veces sí, o sea, a veces sí se me va por ahí, se me va un grito, porque ya tú pierdes el control totalmente. Y también te he escuchado que dicen, los que necesitan trabajar en su comportamiento no son los niños, sino son los adultos. Y es algo que también yo te quiero hacer una pregunta, porque yo he escuchado mucho últimamente, ¿los niños deben ir al psicólogo cuando hay un mal comportamiento en la escuela o el niño ya se está poniendo difícil más, o en la escuela generalmente que golpean a los compañeros o se portan mal? ¿El niño es el que tiene que ir al psicólogo? Porque ahora vemos que la solución también de los padres es que los niños van al psicólogo. ¿Los niños tienen que ir al psicólogo o son los papás que tienen que ir al psicólogo? Bueno, yo tengo muchísimas alumnas dentro de mi programa y he tenido muchos casos como el que mencionas. Alumnas que me han dicho, mira, Isa, es que ya me dijeron que tiene que tomar medicación. En el colegio me dijeron, tiene que tomar medicación, es imposible con ella, no se puede. Y una vez que ingresó al programa Hijos Emocionalmente Sanos, que es el programa que yo lidero, en ese momento aprendió, se capacitó esa mamá, sanó su historia y entonces le pudo dar a su hija lo que necesitaba magia, ya no necesitó psicólogo, ya no necesitó medicación. ¿Esto de qué nos habla? Nos habla de que quien tiene que ser el primero en educarse, en sanar, en capacitarse, es el adulto a cargo. Yo como adulto a cargo vengo cargado de un montón de cosas, de una historia, y esa historia va a hacer que yo repita el patrón o termine yéndome al otro extremo. Si fueron muy autoritarios conmigo, termino siendo muy permisivo con mis hijos, o viceversa, ¿no? Entonces es importante que yo como adulto me dé cuenta de que yo le estoy pidiendo a una niña de 2, 3, 4, 5, 10, 14, 15 años, los que sean, cálmate, por favor, cálmate, pero yo como adulto no me puedo calmar. ¿Cómo yo le puedo enseñar a mi hijo a calmarse, a solucionar conflictos? Si yo soluciono los conflictos a gritos y a golpes, yo tengo un problema con mi hijo y lo golpeo. Entonces, ¿qué están aprendiendo ellos? El adulto cuidador es el primer paso, transformarme a mí, sanarme a mí, cambiarme a mí. Porque una vez que yo me transformo, Mahatma Gandhi decía, si tú cambias, todo cambia. Absolutamente todo cambia. Entonces el trabajo está en uno como adulto, y una vez que tú cambias tu forma de educar a tus hijos, quitas la crianza caduca, como yo la llamo, la crianza que ya no está en este momento activa y no debería estar activa, pero sigue estándolo, la quitas y empiezas a dar una crianza respetuosa, consciente, emocionalmente inteligente, respetando el tiempo de desarrollo de los niños, respetando sus emociones. En ese momento realmente estás dando la mejor herencia que yo considero dar a nuestros hijos. No es el dinero, uno ahorra para la universidad. Si le diéramos salud mental y salud emocional a nuestros hijos, tendrían la capacidad de enfrentarse a cualquier reto sin terminar en un suicidio, sin terminar en drogas, sin terminar en alcohol, sin terminar en una anorexia, en una bulimia, que son los problemas a los que nos lleva ese tipo de crianza. Ese tipo de crianza nos lleva a anorexia, nos lleva a bulimia, nos lleva a trastornos alimenticios, nos lleva a problemas con el alcohol, nos lleva a problemas de violencia, pero no lo asociamos. Pensamos, es que ¿por qué se habrá hecho drogadicto? ¿Por qué se habrá hecho alcohol? Ay, ¿por qué terminó siendo bulímica? ¿No? Porque hubo una historia, hubo una crianza, y esa crianza hizo que yo tenga vacíos emocionales, y esos vacíos emocionales que yo tengo en mí, necesito llenarlos con alcohol, necesito llenarlos con droga, necesito llenarlos con comida, y finalmente afuera dicen, no, es que es la generación de cristal. No, nosotros estamos hoy sanando lo que nos pasó. Exactamente. Cuando uno va a un retiro espiritual, todos están sanando, ¿qué? El niño interior. El niño interior.
¿Y dónde se formó ese niño interior? Infancia y adolescencia, lo que te dieron o lo que no te dieron. Y mira que ahora también es súper importante esto que te quiero también preguntar sobre tu experiencia. Ya no es un motivo la no educación, porque nosotros tenemos un montón de recursos y como recurso justamente está Isa, que yo la escucho en el podcast, que es completamente gratuito. El podcast también tiene tus capacitaciones y tus cursos también a las personas que las quieren recibir, pero la información está ahí. O sea, lo primero es tener conciencia y ser realistas y ver los estudios y aceptarlos, porque hay gente que todavía no, y aceptarlos, y de ahí decir, voy a recibir educación, que no es necesario ir a un terapeuta a pagar, es entrar a personas que te pueden aconsejar. En tu caso, Isa, tú haces también el podcast, haces reels. Cuéntame un poquito sobre tu experiencia y por qué tú haces este tipo de contenido. Bueno, yo llegué a este tipo de contenido porque cuando me convertí en mamá, se me despertó la propia sombra, se me despertaron los gritos, las amenazas, los castigos. Yo esperé 5 años para ser mamá y no podía. Y cuando llegó mi hijo, yo no lo estaba disfrutando y él no estaba disfrutando de mí. Y empecé a pensar que debía haber algo diferente y algo distinto, y empecé a estudiar, a capacitarme, a prepararme primero para ser mamá, 100%. A eso me dedicaba, a ser mamá. En un momento me di cuenta de que las demás personas necesitaban ese ayudo. Le daba un consejo a una amiga, le daba un consejo a otra y les funcionaba. Entonces me di cuenta de que había afuera muchas personas que necesitan capacitarse. Y debemos quitarnos esa creencia limitante, porque esto es una creencia limitante. Para ser padres no se estudia, ¿no? Nadie nace sabiendo ser padre, ¿no? Nadie nace sabiendo ser odontólogo. Se hace odontólogo, se hace padre. ¿A través de qué? De la capacitación y la preparación. Y hoy en este momento es imposible que digan, es que no hay cómo. Sí, claro que hay cómo. Mira, yo tengo alumnas de Europa, de Estados Unidos, de Sri Lanka tengo una alumna. O sea, no hay limitaciones ya con la tecnología cuando lo utilizas bien, y puedes aprender y puedes capacitarte. Está a tu disposición muchísimos estudios científicos. Basta entrar en Google y decir estudios científicos de los efectos de los gritos en el cerebro de los niños y te va a dar todos los eventos. Y también ahí puedes ir quitándote esas creencias, porque no existe un solo estudio científico que diga que los castigos son buenos. Exactamente. No existe uno solo. Solo lo venimos arrastrando de generación en generación. Y es súper importante romper esas cadenas generacionales, darle lo mejor a nuestros hijos y prepararlos por un futuro que es incierto, pero nosotros le podemos dar las mejores bases. Y ahora sí, Isa, ¿cómo estás en redes sociales para que la gente que hoy nos puede escuchar te pueda también escuchar en tu podcast o en tu Instagram? Bueno, en YouTube me encuentran como Isa Mancheno, en Instagram me encuentran como isa.mancheno. Ahí compartimos todas las semanas a diario contenido de valor para que ustedes no tengan limitaciones en capacitarse y prepararse y puedan dejar un legado de amor a sus futuras generaciones, sanando primero ustedes para darles lo mejor a aquellos que están por venir. Muchas gracias, Isa, por acompañarnos, y también muchas gracias a ustedes por acompañarnos de esta semana. Les espero el próximo miércoles, pasando 15 días, para más temas, y recuerden que nosotros podemos cambiar el futuro de nuestro mundo.